Dígale a su hermano de pronto. Si es su esposo o su esposa, no, ese no. Ese no. A un hermano que sea su hermano de Cristo nada más. Acérquese con el hermano que sea el más cercano, que sea ahí con usted. Puede ser de adelante, de atrás, de a un lado, ¿no? Y dígale, hermano, ¿cuál es su nombre de usted, hermano? Y dígale, hermano, tal, yo te necesito, hermano. Yo te necesito, hermano. ¿Cómo te refugio, hermano? Para usted, para su familia, hermano. Ore por la iglesia. Ore por su hermano, ¿no? Dígale a su hermano, yo te necesito, hermano. Te lo va a conocer porque a lo mejor ni te he preguntado tu nombre y a lo mejor ahorita se va a dar cuenta que alguien no lo conoce usted, hermano. Pero es importante que empecemos por pequeños pasos, ¿no? Así que vamos a no sentirnos. Y mire, hermano, sucede, de hecho, un momentito al libro de los Hechos, capítulo 16, ahí están las primeras personas que se convirtieron. La primera persona que se convirtió era una persona pudiente, hermano. Una persona que le hizo bien al apóstol Pablo, se llamaba Lidia y era una vendedora de púrpura, hermano, que tenía a su casa y la puso a la disposición del apóstol Pablo, y aparte tenía como un gremio y trabajadores. Entonces, tal vez alguien pensando mal, intencionadamente, hubiera dicho, bueno, el apóstol Pablo iba a predicar a todos los hombres de ahí de Cristo, pero ¿sabe qué? Que no. La segunda persona después de esa que se convirtió era una persona que era una esclava, hermano. La muchacha que tenía espíritu de adivinación. El apóstol Pablo le sacó el espíritu y por eso llega a la cárcel de Filipos, ¿no? Porque los dueños de la muchacha lo demandaron. Bueno, ni lo demandaron, nada más lo acusaron, lo paliaron y lo metieron en la cárcel. Y la tercera persona de la iglesia que se convierte es un carcelero, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, una acá, otra acá y otro ahí en medio, ¿no? De posición social. Y así estaba toda la iglesia, hermano. Así están todas las iglesias, bueno, así deberían estar todas las iglesias, ¿verdad? Es triste enterarse, hermano, que hay iglesias donde tienen, y hacen elitismo, ¿no? Donde tienen el enfoque en personas ricas, hermano, en personas empresarias nada más, o que hacen culto para empresarios, culto para los pobrecitos, culto para los de medio. O sea, eso es bien feo, hermano, porque eso no es la iglesia de Jesús. Esta no es la iglesia de Jesús, hermano. La iglesia de Jesús está toda revuelta, hermano. Y todos tenemos que tratar igual y nadie tiene que hacerlo. Todos tenemos que tener cuidado de no hacer acepción de personas, ¿no? Entonces, a pesar de esto, hermano, a pesar de que debió haber sido difícil lograr la unidad, de que debió haber sido difícil ponerse de acuerdo entre ellos, esta iglesia, hermano, es una iglesia que siempre apoyó la obra de Dios y al apóstol Pablo, ¿no? Porque todos buscaban el bien de los demás, ¿no? Empezando por el bien del apóstol Pablo, ¿no? Así que el creyente, hermano, que busca el beneficio de los demás, debe ser sensible con el hermano al que todos consideran débil, ¿no? Debemos de buscar el bien de los demás, hermanos. Debemos de buscar cuidar a los demás, a los que consideramos débiles en la fe. Dice, ustedes que son fuertes, dice, soporten las debilidades de los débiles en la fe. Así que, hermano, el reto es difícil, hermano. Es difícil porque es más fácil buscar lo de uno mismo, ¿no? Es más fácil separarse y ser llanero solitario, ¿por qué no? Y es más fácil buscar destacar uno mismo, es lo que nos ha enseñado el mundo, ¿no? Pero la iglesia de Cristo es al revés totalmente. Y si lo logramos hacer al revés, entonces vamos a buscar el bien común, hermano. Así que esta mañana, hermano, hemos visto 3 características de un creyente que busca el bien común, hermano. El creyente que busca el bien común procura la unidad de la iglesia, hermano, considera a los demás como superiores a sí mismo y muestra un interés genuino por los demás. Lo que vamos a lograr si nos proponemos hacer esto, hermano, es que nos vamos a valorar y nos vamos a amar como Cristo anhela que lo hagamos. Tendremos que empezar conociéndonos unos a otros, hermano. ¿Qué pasó? Que estas tribus, hermano, vieron cómo estaba muy padre la tierra para todos sus ganados que tenían, y antes de entrar a la guerra de la tierra prometida, quisieron que se les repartiera su herencia. A Moisés, por ser estas tribus tan grandes y por la necesidad que vio, le pareció bien, hermano. Pero ellos no vieron más allá de lo que podía pasar, hermano. Al final de cuentas, esa tierra se le repartió a las tribus y dice que estaban al otro lado del Jordán. ¿Quiere decir que estaba el Jordán dividiendo?
Y del otro lado estaba la tierra prometida. Esa no era la tierra que Dios les prometió. Esa era una tierra que ellos vieron, hermano, por su propio interés, por su bien común de ellos, ¿no? Dijeron, no, pues déjanos esta, porque allá quizá cómo vaya a estar. Y no importa de llevar, nosotros vamos a la guerra y todo, y luego ya nos regresamos. ¿Sabe qué pasó con esas tribus a la larga, hermano? Que por buscar lo suyo propio, al final de cuentas, los enemigos fueron los primeros en conquistar esa tierra que está del otro lado. Esas tribus fueron las primeras que se murieron, hermano, por buscar lo suyo propio, por buscar lo que no es de Cristo. Así que ellos buscaron su propio beneficio, buscaron una buena tierra, pero al final de cuentas pagaron las consecuencias. Y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Primera de los Corintios, capítulo 10, 24, hermanos. Acompáñenme bien. Primera carta del apóstol San Pablo. Dios nos llama a todos siervos, a todos absolutamente. Pero muchos no servimos a Dios porque buscamos lo de nosotros nada más y no buscamos cómo poder servirle a los demás. Y entonces vemos muchos afanados, muchos preocupados, muchos ocupados, ¿no?, en muchas situaciones que nos impiden poder servir a Dios en algo. No somos capaces de despojarnos de tiempo, ni de dinero, ni de talentos, ni de nada, hermano, porque no tenemos tiempo, estamos buscando lo de nosotros, ¿no? El buscar lo suyo propio, hermano, rompe la unidad del pueblo de Dios. Mira, un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de los Números. Números capítulo 32, hermano, nos narra la situación de una de las tribus de Israel. Bueno, 2 tribus y media, ¿no? 3 tribus y media, ¿no? Números 32, perdón, del 1 al 5, hermano. Tengo que enseñar, hermano, y nadie debe despreciar a nadie. Absolutamente. Aunque veamos que no hace nada. Porque esas personas que no hacen nada, seguramente por eso estás tú ahí. Seguramente no. Así que, por eso el versículo 3 de esta carta de los Filipenses dice: debemos estimar a los demás como a superiores a nosotros mismos. No se trata de minimizarnos nosotros, ¿no?, y pensar que los demás sí pueden hacerlo, y pues vas tú, ¿no? No, tampoco, ¿no? Tampoco no. Ni hacerlo con nadie, no despreciar a nadie, sino más bien se trata de amar a todos los demás, honrarnos, por cuanto Cristo también murió por nosotros. Antes de que usted juzgue a un hermano, piense que Dios también murió por él, que Cristo dio su vida también por esa persona. En el mundo, hermano, se honra con motivos de recompensa personal a las personas. Pero en Cristo, hermanos, debemos honrar a los demás por ser nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que valorarlos porque somos hijos de un mismo Padre, hermano. Por eso el versículo 14 y 16 de este capítulo 2 dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Así los de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso es lo más importante, hermano. No hagamos nada con murmuraciones y contiendas. ¿Por qué es tan dañino la murmuración y la contienda en una iglesia, hermano? Es que miren, como pasó con los monjes, ver personas que están peleando en un lugar donde supuestamente debe ser santo, hermano, debe ser lo más horrible que puede pasar. Debe ser lo más feo, que cuando una persona viene a buscar a Dios se encuentre en una situación de estas en los lugares donde se supone que viene uno a buscar a Dios, hermano. Si la gente que nos visita se entera que los miembros se quejan de los hermanos, que de las condiciones de la iglesia, de las situaciones que no se hacen o sí se hacen, pues entonces, ¿cómo el mundo va a conocer de Cristo, hermano? Pues lo más importante es que les compartamos de Jesús con nuestro testimonio, hermano, ¿no? Los necesitados vendrán por las mejores instalaciones, hermano. No vendrán porque buscan algo diferente que no han encontrado en su propia religión, hermano. Y si se encuentran con divisiones en las iglesias, hermano,
Entonces, ¿qué refugio será para la gente? Pero qué maravilloso cuando tú vienes necesitado de amor en el mundo y te encuentras con el amor de Cristo en una iglesia. Eso es lo que te hace que permanezcas. Eso es lo que hace que digas, yo de aquí no me muevo. Yo de aquí soy, no dice por ahí. Y entonces eso lo convierte a uno en una persona diferente, hermano. Así que no dejemos que nos gane ventaja Satanás. No hagamos nada por contienda o por vanagloria. Así que la segunda característica que hemos visto de este buen creyente, hermano, sería darle gracias a Dios por quienes consideramos sapos, ¿no? A lo mejor yo soy un sapote, hermano. Pero no hay que llamarle sapos, no hay que llamar sapos. Al contrario, démosle gracias a Dios por todos los hermanos, porque por algo están ahí, hermano. Y a lo mejor un hermano que tú no sabes que ese hermano está orando por ti, es el que evita que te quiten los pétalos y que se suman las hormigas. Así que amemos a los demás y no hagamos nada por contienda, ¿no? Y la última característica que nos menciona este capítulo 2 de la carta, hermano, de un buen cristiano, de un buen creyente que busca el bien común, está en el versículo 4, ¿no? No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. No por que fuera salva a la gente, no por servirle a Dios, hermano, sino por envidia o por contienda. Pero otros de buena voluntad dicen, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues, dice Pablo? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo, y me gozaré aún. ¿Se da cuenta? Sí los hay. Ahora, ¿Dios usará a esas personas? Bueno, miren, aunque nos sorprendamos, según la carta, sí. Según la carta, sí. Porque al final de cuentas se está compartiendo a Cristo. Nada más que la recompensa de las personas la pierde, claro. Porque no es lo correcto. No es lo correcto, ¿no? Así que Dios los usará, puede que sí. Los usa a favor de los demás, hermano. Es como los predicadores, hermano, que de repente... Le voy a dar una cifra que hasta causa dolor, hermano, ¿no? No es de esta iglesia, hermano. Es de la iglesia en general. Pero ¿sabe cuál es el día que se visitan más páginas cristianas donde hay predicaciones? ¿Sabe cuál es el día? El sábado a las 11 de la noche. Ahora yo le pregunto, ¿usted se ha puesto a pensar por qué? Bueno, pues de personas, de predicadores, hermano, que no se preparaban buscando la palabra del Señor entre semanas, hermano, y que a la mera hora pues, quieren sacar algo rápido, ¿no? En el argot de los predicadores le decimos, se quiere sacar un frito, ¿no? O un refrito, ¿no? Está muy mal, ¿no? Pero sabe que, pues ahí están los datos, hermano, del internet. Ahí están los datos del internet. Uno debe buscar la palabra del Señor para alimentar al pueblo, hermano. Sin embargo, ¿la iglesia se alimentará o no se alimentará? Yo siempre me voy a pensar, yo creo que la iglesia, en su misericordia, Dios los alimenta. Pero ¿cómo se quedará el predicador, hermano? Dios no le habló a él, Dios le habló a otra persona. Y entonces alimentó a la grey, pero no se alimentó a él. Entonces, qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Dios saca toda la luz, hermano, y quien sirva por estos motivos, pues no servirá de mucho, ¿no? Muchos servidores, ya no hablando de predicadores, sino de los que servimos en la iglesia, hermano, pensamos que somos muy buenos, que somos los mejores, hermano, que somos los únicos que podemos hacer ciertas cosas o algo, o que tenemos muchos talentos, y la verdad es que sí, algunos sí tienen, ¿no? Pero que viven pensando que si ellos no lo hacen, nadie lo va a poder hacer como ellos lo hacen, o nadie lo va a poder hacer, hermano. Creen ser superiores en muchos aspectos a los demás, pero eso no es lo que pide Cristo, hermano. La palabra de Dios, según lo que nos está diciendo aquí, en el versículo 3, es que debemos estimar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Entender que son mejores, hermano. Inclusive los que servimos a Dios tenemos que entender esto primero, hermano.
Usted es más importante que yo, hermano. Porque mire, yo aquí estoy trabajando con todos y usted está recibiendo. Sencillamente por eso. Todo lo que hacemos en la iglesia, los que servimos a la iglesia, lo hacemos por ustedes. Lo hacemos por ustedes. Por eso a veces hay tristeza cuando no se busca lo que tanto se trabajó, ¿no? Fíjense que dice Gálatas 5:26, hermano. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Al parecer, y yo que me sé muy bien este pueblito de hace muchos años, hermano, es muy delicioso y muy bueno habitar los hermanos juntos, ¿no? Nada más que la clave del pasaje es lo que sigue, hermano. En armonía. ¿Se da cuenta? Porque no nada más es que estemos juntos, sino que estemos en armonía. Ahora, la armonía, hermano, no tiene que ver con que todos pensemos igual. Porque en las escalas musicales hay diferentes armonías, hermano. Y eso quiere decir que uno suena por acá, otro suena por acá, otro suena por acá y otro suena por acá. Pero cuando se juntan, todos suenan muy bien. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay un sentir acá, otro sentir acá, otro sentir acá, otro sentir acá, pero cuando nos juntamos, estamos en un mismo sentido. Hay muchas notas musicales, pero cuando se juntan las correctas, se oye muy bonito. Se oye muy bonito cuando cada quien está cantando una cosa. Entonces, cuando hay armonía, dice los demás versículos del Salmo, y pone de ejemplo cuando derramaron el aceite sobre Aarón, no porque Aarón le hubieran derramado el aceite se hubiera visto bien padre, ¿no? Yo me imagino que no se veía tan padre, ¿no? Todo lleno de aceite, ¿no? Sino que ese aceite simbolizaba la bendición que caía sobre el pueblo, ¿no? Igual que el rocío del Hermón, ¿no? Que es un río, hermano, muy grande. Y dice el último versículo al final, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna, ¿no? Donde hay armonía, hermano, donde hay un mismo sentir, entonces es donde Dios derrama bendición, donde Dios derrama bendición. Por eso lo más importante que debemos de procurar nosotros, si amamos al Señor y amamos a la iglesia, hermano, es procurar esa unidad, esa armonía entre nosotros. Porque donde hay amor en una iglesia, hermano, ahí es donde está la bendición de Dios para todo el vientre y todo el que está allá adentro. Entonces, ¿qué importante es esto, hermano? Así que la primera característica del buen creyente que busca la unidad de su iglesia es, en cuanto a meta, propósito y amor, sin importar los obstáculos, buscar la unidad, hermano, sin importar las diversas opiniones. Y esta armonía, esa unidad va a convencer al mundo, hermano, de la unidad de la iglesia realmente. Por eso dice el Señor en San Juan capítulo 13, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, en el amor que nos tengamos unos con otros. Una segunda característica, según el versículo 3 de la carta de los Filipenses, hermano, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, ahí está la segunda característica del cristiano que busca el bien común. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El creyente que busca el bien común tiene esta característica, hermano, que estima a los demás como superiores a él mismo. No haga nada por contienda o por vanagloria. Mira, desgraciadamente, hay mucha gente, hay mucho pueblo de Dios, hermano, que hace las cosas para ser vistos. Uno como cristiano, hermano,
puede pensar que servir a Dios es lo mejor que uno puede hacer, y efectivamente. Y puede pensar que jamás alguien podrá hacer un servicio que le brinda uno a Dios por contender con otros o por creerse más que los demás, hermano. Pero mire cómo había este problema en la iglesia de los filipenses. Filipenses 1, versículo 15 a 18 dice: algunos, a la verdad, de acuerdo, se perdonaran, se reconciliaran, y que el apóstol Pablo escuchara o viera, cuando fuera, que ellos seguían unánimes y que seguían firmes combatiendo en el evangelio. Esto es una cosa que tenemos que procurar todos nosotros, hermanos. Pasarán desacuerdos entre nosotros porque pensamos de diferente manera, hermano. Porque tenemos un mismo sentir cada quien, hermano. Porque a veces no nos logramos poner de acuerdo, pero eso no es pretexto para que nos dividamos, sino más bien para que nos unamos, para que platiquemos, para que nos pongamos de acuerdo, tanto aquí como en las casas, hermano. Podemos tener una diferente opinión, pero es importante que nos pongamos de acuerdo, por Cristo, por el bien de nosotros, ¿no? Así que la iglesia debe permanecer en lucha y mantener el propósito de servir a Cristo. Guardar y andar en unidad debe ser un motivo de placer y de gozo. Y a pesar de que, como les decía, tenemos diferentes pensares y diferentes sentires, fíjense lo que dice el Salmo 133, hermano. El Salmo 133. ¿Saben por qué se pusieron de acuerdo en ese momento? Porque no les quedaba otra. A veces, hermano, Dios nos lleva a situaciones como iglesia o como familias donde no hay otra más que ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo. Y ese es el momento, hermano, donde nos tenemos que poner de acuerdo. Porque si no, el barco se pierde. Porque si no, puede pasar infinidad de cosas. ¿Para qué esperar situaciones así? ¿Está de acuerdo? Si nos podemos poner de acuerdo antes. Es importante que aprendamos a ponernos de acuerdo en casa para que después en la iglesia lo podamos hacer. Si no, está más difícil, ¿verdad? Hechos 2:1. Aquí ya nos narra cómo ya han pasado 10 días, hermano. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, aunque no sabían qué día sería, seguían ellos todos unánimes juntos. Ahí ellos seguían unánimes. Quiere decir que habían orado, habían tenido que aguantarse, hermano, porque le aseguro que no era fácil, le aseguro que no era sencillo. Hasta este momento, ya en esos 10 días, Pedro, si usted lee el capítulo 1, de repente, después de haber negado al Señor y de ser restaurado por Jesús, Pedro se levanta y entonces pide que se ponga un sucesor de Judas, hermano. Entonces dice, ¿cómo se tuvieron que poner de acuerdo ellos? Y todo fue en la oración, hermano. Se tuvieron que poner de acuerdo para escuchar a Pedro, porque a lo mejor alguien pudo haber dicho, ¿y tú qué dices, Pedro, si tú negaste al Señor, no? ¿Qué autoridad? A lo mejor alguien pudo haber dicho, ya ven que los valientes eran buenos para eso. Juan y Santiago, ¿no? ¿Y tú? Pues si tú negaste al Señor, ¿tú por qué dices no? Y a lo mejor en vez de ponerse de acuerdo hubieran discutido, hermano. Sin embargo, vemos cómo ellos, por la espera que tienen, porque no saben qué es lo que va a pasar, tuvieron que ponerse de acuerdo, hermano. Y aquí cuando llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo baja y hace la obra que tiene que hacer, porque ellos están unánimes. Porque ellos están unánimes. Muchas veces queremos que Dios derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia, que la iglesia sea avivada, y todas esas cosas. Solamente se van a lograr, hermano, si nosotros somos unánimes. Solamente. La culpa no la tiene nadie más que todos nosotros, si no pasan esas cosas. Capítulo 4, 23. Y después de un tiempo que parece que son días, pero no son días, son años, dice el 23 y el 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el 31, dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios.
Aquí hay otra situación difícil que vive unos años más adelante, hermano, donde Dios, por medio de Juan y de Pedro, logran que sale el cojo de la hermosa, hermano, un cojo de nacimiento que llega ahí a la puerta de la hermosa, hermano, y entonces Pedro y Juan, hermano, le restauran el caminar, hermano. Eso hace tanta conmoción entre ellos que ahora lo que hacen es que los apresan, los principales sacerdotes, hermano, los apresan y entonces los quieren forzar a que ya no hablen de Jesús, hermano. Los quieren forzar a que ellos ya no hablen de Jesús y entonces sencillamente ellos regresan con la iglesia y se ponen unánimes y empiezan a orar, hermano, y entonces pasa todo esto, ¿no? Y hay, si usted se da cuenta, pasa como un nuevo revestimiento del Espíritu Santo. Porque todos ellos ya eran llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pero dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, hermano, y con muchos más, usted checa todo el libro de los Hechos, están llenos de problemas, hermano, porque la obra de la iglesia siempre hay obstáculos, hermano, contra la obra de Dios siempre hay obstáculos del diablo, pero sin embargo, cuando la iglesia se logra poner unánime, entonces la bendición llega, Así que podemos ver que en esta iglesia de Filipos a la que le estaba escribiendo el apóstol Pablo, había problemas, hermano, como en todas las iglesias. Fíjense, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 2. Primera, hay problemas de fuera de la iglesia. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de personas, no está hablando de animales, está hablando de personas que en este entonces venían de fuera y trataban de meter doctrinas judaizantes a la iglesia. Por eso les dice de esta manera, soy hebreo, pero les dice de esta manera porque los judaizantes hacían que ellos se circuncidaran, que se mutilara su cuerpo, ¿no? Cuando Cristo no impone nada de eso, ¿no? Quiere decir que por fuera tenían problemas, pero ¿qué creen? Que también por dentro, ¿no? Fíjense en el capítulo 4.2 de esta carta de los Filipenses, ahí nos dice otro problema que había. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esta Evodia y Síntique, según lo que dice el versículo 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estas dos mujeres, hermano, tenían problemas entre ellas. Se habían pleiteado entre ellas. Eran siervas de la iglesia, eran ministros de la iglesia y habían roto su relación. Y en la carta el apóstol Pablo les dice que por favor se pongan de acuerdo, ¿no? Que sean de un mismo sentir, ¿se da cuenta? Que sean de un mismo sentir, habían roto la unidad entre ellas. Así que había una relación rota entre obreros que obviamente tal vez estaba afectando a la iglesia, ¿verdad? Por eso podemos ver, hermano, que es posible creer en Cristo, es posible trabajar con fervor para su reino y mantener relaciones rotas con otros seguidores. Puede haber problemas entre nosotros, hermano, aún sirviendo al Señor. No será nuevo, hermano, porque esta carta, imagínense cuánto tiempo hace de esta situación en el mundo, ¿no? Y sin embargo, Dios sigue usando a las personas. Dios sigue usando a las personas. Pero eso no es una excusa para no ponerse de acuerdo y para permanecer sin reconciliarse con los hermanos. Es importante que pensemos hoy, hermanos, si necesitamos reconciliarnos con alguien. Si realmente tenemos algo en nuestro corazón contra alguien. Eso será muy importante para estar bien delante de Dios, hermano. El apóstol Pablo en Filipenses 1.27, fíjense, vamos ahí.